Bueno, jóvenes, en esta hora vamos a ver un poco acerca de lo que es el teorema del seno. Si nos fijamos, este triángulo no es un triángulo rectángulo. En algunas ocasiones es necesario que nosotros queramos conocer, por ejemplo, un lado de un triángulo que no sea rectángulo, porque sabemos que cuando los triángulos son rectángulos, estos se pueden encontrar por las razones trigonométricas, pero hay otras ocasiones, como en este caso que no es un triángulo rectángulo, que no podemos ocupar las razones trigonométricas. Entonces, cuando sean este tipo de triángulos, les vamos a llamar oblicuángulos. Es decir, cuando los triángulos no tienen ningún ángulo recto. En este caso nos fijamos que ninguno de los tres ángulos que tiene es recto. Entonces, en este caso vamos a utilizar el teorema del seno. ¿Qué nos dice este teorema? Nos dice, dado cualquier triángulo de ángulos A, B y C, en donde el lado A se opone al ángulo A, el lado B se opone al ángulo B y el lado C se opone al ángulo C. ¿Se cumple qué dice? Podemos decir que el seno del ángulo A sobre el lado A va a ser igual al seno del ángulo B sobre el lado B, y eso va a ser igual al seno del ángulo C sobre el lado C. Entonces, por ser proporcional, el teorema del seno o la ley de senos también lo puedo representar de la siguiente manera. Puedo decir el lado A sobre el seno de A. Eso va a ser igual al lado B sobre el seno de B, y el lado C sobre el seno de C. Ese prácticamente sería el teorema del seno. Nosotros podemos encontrar, como ya lo decía, algún ángulo o algún lado, dados estos valores. Veamos un ejemplo, un ejercicio. Entonces, tenemos aquí este ejercicio. Nos dice que en ese triángulo debo encontrar el valor del ángulo C, es decir, este ángulo tengo que encontrar, tomando en cuenta que un lado mide 5 centímetros, es este, y el otro lado mide 8.6 centímetros, es este, y el ángulo opuesto a él mide 40, va. Suponiendo que este es el ángulo A, su lado opuesto es este, entonces este podríamos decirle que es A, minúsculo. Si este es el ángulo C, podemos decir que este es C minúscula. Entonces podemos poner en práctica nuestro teorema del seno. ¿Cómo vamos a hacer? Voy a decir el seno del ángulo A, voy a decir aquí aparte, seno del ángulo A sobre el lado A va a ser igual a el seno del ángulo C, voy a decir seno del ángulo C sobre el ángulo C, que es 5 centímetros. Ya lo vamos a sustituir. Sustituimos los valores que ya los tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, el seno del A dijimos que vale 40, aquí está. Entonces, seno de 40 grados sobre el valor de A, que es 8.6. Esto va a ser igual al seno de C, que es el que quiero encontrar, sobre el valor de C, el lado C, este C mayúscula, y este C minúsculo, el que voy a poner aquí, 5. Vaya, ¿cómo lo resolvemos? Como yo quiero encontrar entonces voy a quitarlo de abajo. El 5 está dividiendo, tiene que pasar a multiplicar con el seno de 40. Entonces voy a decir 5 por el seno de 40 grados entre 8.6. Eso va a ser igual al seno de C. Vaya, ¿cómo vamos a hacer en este caso? En este caso voy a sacar el seno de 40 y lo voy a dividir entre 8.6. Al tener ese valor lo multiplico por 5. Entonces, al hacer todas estas operaciones, mi valor va a ser 0. Si lo meto en la calculadora, va a ser 0.037. Eso va a ser igual al seno de C. Pero como yo quiero encontrar solo este valor de C, entonces debo pasar este. Si está multiplicando, pasa a dividir. Pero como es una función trigonométrica, es un
seno. Entonces cuando yo tengo un seno normal aquí, al otro lado, si lo quiero pasar aquí, se me va a volver un seno inverso. Puedo decir que, y lo represento así, ¿ves? Seno inverso de 0.037, eso va a ser igual a C. Entonces seno inverso de eso me va a quedar 21.94. Esto es el valor del ángulo C, ¿ve? Grados sería. Porque es el que quiero encontrar aquí, ¿ve? Que quería encontrar aquí. Nos dice que vale 21.94. 21.94 grados. Ese es el valor que yo quería encontrar. ¿Por qué se convirtió en seno inverso? Porque aquí está multiplicando el seno con la C. Aquí lo voy a hacer este paso aparte también por si quieren verlo. Entonces tenía así, miren, 0.037 es igual a seno de C. Eso es lo que tenía, va. Este está multiplicando, les decía, entonces el otro lado pasa a dividir. Sobre seno igual a C. Pero aquí tengo seno, todo número o letra puede tener un exponente 1. Si yo quiero pasarlo al numerador, entonces esto me puede quedar así, ¿ves? Seno, pero ahora ya no a la 1, ¿verdad? Positivo, sino que a la menos 1. Esto es inverso de 0.037. Y ahí la explicación de por qué nos pasa a seno inverso al otro lado, ¿verdad?